Buenas noches, pueblo de Dios. Te saluda el apóstol y profeta Oscar Torres para comenzar con una clase más del seminario bíblico El Callado del Pastor. Hoy, en este día 21 de abril del 2023, vamos con el Callado número 4, libro 4, la sección D, y se llama Recibiendo la dirección de Dios. ¿Cómo recibir la dirección de Dios? Así que vamos a orar y ya vamos a comenzar para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te pedimos, Señor, que en esta noche ilumines el camino, que nos des una bendita palabra para que podamos ser benditos y podamos bendecir a todos aquellos que necesitan de tu palabra, los que están aquí y los que verán repeticiones por los canales de YouTube. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a escuchar la alabanza que preparamos para hoy y ya después de la alabanza comienzo inmediatamente a predicar. Grato perfume ante ti, oh Dios. Oh, te alabamos, Señor. Te alabamos. Te damos gloria. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Tardar en tu respuesta.
pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento
lejos de ti, Jesús. Me olvidé de prender el micrófono en la cámara. No me escucharon nada. ¿Ahora me escuchan? Bueno, avisen ustedes. Si no, vamos de vuelta. Recibiendo la dirección de Dios se llama el capítulo de hoy por el pastor Ralph Mahoney, el autor de este seminario y el presidente del Ministerio Redentor de Los Ángeles. Y a manera de introducción escribe que unas tremendas bendiciones que resultan del asunto de salir a trabajar para Cristo por fe es que comienzan a suceder cosas gloriosas, maravillosas, sobrenaturales en nuestra vida. A medida que uno se rinde totalmente a Dios y empieza a actuar en obediencia a su palabra, la bendición, el crecimiento y el aumento vienen como consecuencia de la obediencia. Si caminamos fielmente con Dios, estaremos en la necesidad de su dirección divina cada vez que vayamos a hacer decisiones en relación a su voluntad para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, debemos tener equilibrio, podemos conducirnos erróneamente, pero mientras buscamos sinceramente la voluntad de Dios para evitar conducirnos erróneamente, debemos tener un equilibrio entre los extremos de raciocinio humano, el intelecto, la objetividad por un lado, y por el otro la pura emoción, inhibición y subjetividad. Objetividad y subjetividad. Un extremo rechaza toda experiencia cristiana objetiva, mientras que el otro, la subjetividad, bordea el puro misticismo. La persona que es totalmente objetiva nunca camina en agua como Pedro. Nunca caminará en agua como Pedro. No es racional, ¿sí?
y que la gente camine sobre el agua. No es algo que la ciencia o la naturaleza vea como algo probable. Por el otro lado, el mismo subjetivo no comerá del lado místico el fruto con su desayuno a la voz del cielo que no le da permiso. Cualquiera de estas cosas de posiciones extremas peligrosas para el lado de una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. Toda la iglesia queremos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que tener un equilibrio entre lo natural y sobrenatural. A eso se refiere. Una vez que empieza a buscar a Dios con todo el corazón, hay trampas que surgen si uno no tiene equilibrio entre estas dos cosas. Se refieren con referencia al lado subjetivo, lo dice Pablo en 1 Corintios 14:10. Traes tantas cosas, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo que ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos los idiomas comunican gente. Y hay muchas clases de voces que le hablan a usted. Por consiguiente, debe probarlas para discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Por otra parte, no podemos dejar de lado lo subjetivo y ser tan razonables y lógicos que rechacemos uno de los elementos de la fe, que es el de experimentar riesgos, pruebas, cosas grandes, milagros, cosas que ojo no vio ni oído yo, dice la palabra. Y los pasos de la fe es una respuesta en obediencia a la palabra de Dios, que son esenciales para el éxito de todo hijo de Dios. ¿Qué es la fe? Cuando usted haga algo, la presunción, haga algo que es imposible de hacer y funcione, el ingrediente que hace que funcione esto es la fe. Si usted no tiene fe, tal vez no ocurra el milagro que se está esperando, porque Dios está esperando de su pueblo, demanda que fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el ingrediente vital que hace falta para que los milagros, lo sobrenatural funcione, es la fe. Se toca el asunto de la dirección y esta fe tiene que estar basada sobre algo que sea de Dios. De otra manera, podemos actuar por presunción, o sea, presumimos, sabemos, presentimos que puede ocurrir, pero no por fe verdadera, lo cual hará que tropecemos y nos salgamos fuera de la trayectoria correcta, ¿sí? Debemos actuar en fe, por fe, con fe. Debemos actuar en fe. Elías, un ejemplo. La interrelación entre fe y guía de Dios está claramente ilustrada en la vida de Elías. Elías tornó a decir al pueblo: invocad fuego, invocad luego vosotros el nombre de vosotros, invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese será el Dios verdadero. Esto está en Primera de Reyes 18:24. Y está hablando del hecho cuando Elías confrontó a los profetas de Baal y construyó el altar para el sacrificio, pero no se podía prender, solo los dioses de Baal pretendía que se prendiera fuego, y Elías invocó al Dios de Israel.
Y veamos la oración de Elías cuando se llegó la hora de la confrontación con los profetas de Baal. Y el profeta Elías dijo: Jehová Dios sea hoy manifiesto, que tú eres el Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué hizo Elías? Se declaró bajo la autoridad de Dios y demandó de Dios que cumpliera con la parte del Señor. ¿Sí? ¿Y qué causó el derrocamiento de los adversarios, adoradores de Baal? Dios inició la confrontación. Dios le comunicó a Elías lo que quería que hiciera. Siempre Dios, Dios y Dios. Elías obedeció, Elías actuó en obediencia a la palabra de Dios y el milagro sucedió. ¿Y cómo podemos obtener la guía de Dios? Porque necesitamos caminar por fe, sí, pero debemos obtener la guía clara de Dios y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, debemos usar las luces por las cuales Dios nos direcciona. Así que Dios nos ha dado lo que yo llamaría luces que aportan dirección, como un faro. Un faro guía a la gente, a los navegantes, para que no tengan accidentes, no choquen en la costa, no queden varados en el medio del mar. Entonces, para dirigir claramente nuestros caminos, necesitamos las luces que Dios nos pone para guiarnos, a fin de que podamos saber reconocer estas luces que nos dan dirección. Vamos a echar un vistazo a la palabra. Número 1, nos mantienen en ruta. Un barco transoceánico que viene de alta mar por la noche manda pedir a un piloto del puerto que venga a su barco para que tome el mando del mismo. No lo guía el capitán, no lo guía los marineros habituales, sino que pide a alguien que conozca el acceso a puerto que sea quien maneje el barco. Él reemplaza al capitán porque conoce el mejor canal. Si usted sabe, en todos los puertos del mundo, para dar entrada, existen canales submarinos debajo del mar. Y estos canales son la mejor entrada por profundidad, porque están libres de corales, elementos que pueden obstruir el paso del barco. En Argentina se llama un remolcador que muchas veces deja el barco al garete. El garete se llama sin motores, por más que sea un barco grande, y con 2 pequeños barcos van guiando al barco gigante hasta la entrada a puerto. ¿Sí? El que reemplaza al capitán es porque conoce un canal mejor y puede dirigir el barco a puertos seguros, a través de lugares peligrosos en donde podría encallar. Para ayudar al piloto a mantener el barco en su rumbo, una serie de luces de navegación han sido instaladas en el puerto y en la tierra adyacente al puerto. O sea, se va demarcando el canal con unas boyas que tienen luces para que el barco pueda seguir de noche en total oscuridad por camino seguro. Así es la vida con Dios. Así es el mandato de Dios. Podemos ir confiadamente a través de estos canales. Entonces, de esa manera, al mantener las luces alineadas, no encallará nunca el barco, ni efectuará desviaciones que puedan llevar al barco a un final desastroso. Tenemos 7 luces, y estas luces de navegación son semejantes a las que Dios nos da para ayudarnos a mantenernos alineados y en la ruta de nuestra experiencia cristiana.
Dios nos ha dado 7 luces de señales por las que podemos tener dirección divina. Y estas pueden ayudarnos a evitar naufragios o caídas, ¿sí? Caídas en nuestra vida cristiana o en nuestro ministerio. Estas 7 luces que el pastor Mahoney escribió aquí en su libro son: primera luz, la convicción interna. Yo estoy convencido totalmente de que Dios es mi Padre, Dios me guía, ¿sí? Luego viene la confirmación en la Escritura. También tenemos confirmación profética. Dios envía profetas para confirmar tu ministerio, para el consejo divino. Tenemos también evidencia circunstancial, pruebas en maravillas, en milagros. Tenemos también la paz de Dios, la provisión de Dios. Consideramos a cada una cuidadosamente la provisión que Dios da a tu ministerio. Y describiendo las 7, ¿sí? Podemos decir que la convicción interna, la primera luz direccional que describiré, es lo que yo denomino la convicción, el convencimiento interno que estoy en el camino correcto. Algunas personas llaman esto a testificar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me está guiando, me está llevando. En Hechos 16, Pablo estaba intentando entrar en Asia, pero Dios quería que fuera en otra dirección. Y el Espíritu le había impedido 2 veces entrar en Asia. Y luego se presentó una visión de noche en la cual vio a un hombre macedonio, que es en Grecia. Y dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y siendo que el versículo 10 establece, dado por cierto que Jesús nos llamaba para que anunciásemos el evangelio, ¿en dónde? En Macedonia, en Grecia, no en Asia. Esto es una señal que interviene para darnos la confirmación, la confirmación profética de nuestra convicción. Pablo estaba convencido que debía evangelizar. ¿Dónde? Él pensó, que era en Asia, pero 2 veces se le negó y luego Dios le da la confirmación. No es en Asia, es en Grecia, en Macedonia. ¿Sí? Vemos que Pablo había llegado a una convicción y seguridad internas de que Dios deseaba que fuera a Macedonia. Fue la frutilla del postre, fue la confirmación de Dios. Debe venir en primer lugar, y así que fue que comenzó con la dirección de Dios su convencimiento interno. Se convenció que él tenía que predicar el evangelio a las naciones, ¿sí? Hacer y ejercer el apostolado por el cual había sido llamado. Y la convicción, en primer lugar, usted tiene que tener alguna convicción interna de lo que Dios desea antes de que cualquier otra cosa pueda subseguir. Primeramente, Él coloca una responsabilidad sobre usted para determinar lo que desea para su vida. La percepción de este conocimiento interior de lo que usted siente que Dios quiere que haga puede ser conseguida por medio de su devota dedicación en la espera de Él. Orar con fervor, una convicción. Buscar su rostro hasta que descienda sobre su corazón la convicción de Cristo y su verdadera voluntad. Y puede que no se encuentre absolutamente seguro en ello. Pero aquí es donde necesariamente ha de comenzar su punto de partida.
Algunos acuden a un ministerio profético para recibir ¿qué? Alguna palabra del Señor, como si fueran un adivinador o alguien que dice buenaventura. Y este es un concepto equivocado. Y se lo digo yo como profeta porque a mí me ha ocurrido que vienen buscando confirmación. Dicen, dígame, profeta, ¿cuál es mi ministerio? Y si vos no sabes tu llamado, porque los profetas confirmamos lo que Dios primero habla a tu corazón. Si usted obtiene la dirección de otros antes de oír algo del Señor, va a terminar en confusión. Y Dios nunca es confusión. Las palabras proféticas en la iglesia son para confirmación de la dirección de Dios, no para establecer dirección para su vida. Confirmación, otro punto importante. En la Escritura, después de 40 años de caminar con el Señor, el pastor comenta aquí, llegué a la convicción interna de buscar la dirección de Dios verdadera. Ya estaba caminando 40 años predicando el Evangelio, pero le faltaba algo al pastor. Y este siervo dice, esta convicción interna debe ir unida a la segunda luz direccional, la confirmación objetiva por las Escrituras. La palabra es quien te confirma ese llamado está correcto. ¿Sí? Subjetivamente, yo digo que siento que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Pero objetivamente tengo que medirlo a la luz de los principios de la palabra de Dios. O sea, tengo que medirlo que concuerde 100% con la palabra infalible de Dios. Hay una advertencia en la Escritura, Isaías 8:20, da una importante advertencia con respecto a esto. A la ley y al testimonio. Si no dijeren confirmar esto es porque no le ha amanecido, no lo ha anunciado. Una convicción, una voz, una profecía pueden desviarle si no están de acuerdo con las Escrituras. Por ejemplo, Dios no dirige a un hombre para que se divorcie de su esposa y se case con otra sin haber motivo, ¿sí? Jesús habló del divorcio, Jesús habló de los casos que sí es aprobado el divorcio vincular. Entonces, jamás Dios guiaría a una persona contradiciendo su palabra. También podemos ver la no contradicción. No hay dirección de Dios que contradiga su palabra. Dios no se contradice a sí mismo. Y recuerde, Dios no hace excepciones. No hay acepción de personas. Tercero, la confirmación profética. Ahora, bien, usted no puede navegar con una sola luz como señal direccional. No se puede quedar solamente en lo que usted sintió, sino que debe ir con todas las luces para llegar a puerto seguro. Ni siquiera puede mantener el rumbo con dos y por consiguiente no necesitará de una tercera señal luminosa para que Dios pueda concederle, la de la confirmación profética, la dirección por medio de la profecía. Ejemplos de la Escritura, la Biblia tiene un número de casos donde el Señor utilizó la profecía para indicar la dirección de una vida. En Hechos capítulo 21, 11,
La confirmación profética vino de Ágabo, un profeta reconocido del tiempo de Pablo, ¿sí? Y dijo sobre que Pablo lo sabía. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles, ¿sí? Solamente con ver el cinto de Pablo, que estaba allí solo, vio que lo capturarían y lo entregarían a los gentiles. Confirmación profética. En Hechos 20, 23, Pablo ya había dicho, salvo que el Espíritu Santo, por tener las ciudades, me ha dado testimonio, me dé testimonio, diciendo que esperen prisiones y tribulaciones. En Hechos 21, 4 dice, volvemos a encontrar los discípulos que le decían a Pablo por el Espíritu que no subiere a Jerusalén. Y aquí tenemos 3 pasajes de las Escrituras que hacen referencia a cuando Pablo subió a Jerusalén. Cada uno confirma el texto anterior. Cada uno le dijo que no suba a Jerusalén porque sería preso. Entonces, por consiguiente, esto nos indica y nos lleva a que hay confirmación disponible para nosotros a través de la profecía de los creyentes que hablan por el Espíritu, que están confirmando con convicción interna que nos ha venido de parte de Dios y la cual, a su vez, está en correspondencia con la palabra de Dios. Baruch Habanaya, Tamba. La advertencia, permítame darle una advertencia. No haga esto al revés. ¿Y qué sería al revés? Muchísimas personas comienzan con una dirección a través de la profecía, intentan encontrar algunos pasajes de la Biblia que le respalden y después tratan de convencerse si él mismo de que esto, de convencerse él mismo de que esto es lo que Dios desea que hagan. La primera obligación, hermanos, es buscar al Dios y su voluntad. Y está entre usted y él. Es un trato individual, sin que haya algún otro ser de por medio, humano o intermediario, salvo que por alguna rara excepción Dios escoja abrogar este principio basándose en su soberanía. O sea que Dios puede también darte el consejo. Y hablando de consejo, escribe aquí el pastor, consejo piadoso, no impiadoso, consejo piadoso. La cuarta señal de luz que nos da dirección es una que es rechazada por muchos. De manera que estaban apartándose espiritualmente y de que esa es la luz del consejo piadoso. Salomón dijo unos 1000 años antes de Cristo, en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuanto más consejo bíblico recibas, mejor guiará tu camino el Señor a puerto seguro. Algunos enseñan error. Hay falsos maestros, ¿sí? Dice la Biblia, el negocio del rey requirió rapidez, de manera que los que tengas que hacer, hazlo deprisa. Y si usted vuelve al texto, se encuentra en el contexto, verá una mentalidad equivocada del rey en el manejo de sus asuntos.
lo que requirió apresuramiento. Cada vez que haya presión, un apresuramiento en su espíritu y no pueda usted esperar para recibir un consejo piadoso, tenga cuidado. Usted está a punto de desviarse. Isaías, el profeta, dijo: el que cree no se dejará llevar por el apresuramiento, no será apresurado. Busque a un anciano responsable en su iglesia. Ya dijimos que un anciano es un hombre con experiencia, puede ser su pastor, su guía, su líder, su mentor. Y busque un consejo piadoso. Y queremos decir que vaya a alguien nuevo, recién venido a la fe, o que un adolescente vaya a otro adolescente. Estamos hablando de un consejo piadoso que venga de alguien que conozca muy bien los caminos de Dios, que haya estado caminando con Él, entendiendo lo espiritual durante muchos años. Usted debe, ¿sí? Debe ejercer absoluta sabiduría a fin de pesar su consejo piadoso y verlo como una de las luces que le va a dar dirección en Dios y para Dios. Amén. Lo que está hablando el pastor aquí es que nadie puede cumplir el mandato de Dios si no tiene dirección, no solo del Espíritu Santo de Dios, de su propia convicción, de la fe, sino también de gente experimentada, mentores, pastores, maestros, que te lleven a la plenitud de tu ministerio acompañándote con consejos sanos. ¿Cuál es la evidencia circunstancial? Al continuar buscando la dirección divina, Dios da una quinta señal o luz que da dirección, la cual confirma las circunstancias en las que podemos llamar evidencia circunstancial o casual. Cuando esté caminando en el centro de la voluntad de Dios y teniendo una convicción interna o quizás una confirmación profética, un consejo piadoso, todos en línea con la Escritura. A menudo verá circunstancias definitivas que lo confirman. Dios empezará a dar evidencia circunstancial favorable de que esto está en la trayectoria correcta. ¿Sí? Ahí Dios te da la dirección, que estamos en la dirección correcta. También el ejemplo personal. Por ejemplo, esto lo habla el pastor Mahoney de él, cuando el Señor le habló a la esposa y a él acerca de que se debía mudar al sur de California, de Estados Unidos, la costa occidental, fueron a una agencia inmobiliaria o de bienes raíces para poner la casa de ellos en venta. Ellos y casi todos los que contábamos en nuestros planes nos decían: hermano Ralph, se tomará por lo menos de 1 año y medio a 2 para poder vender su casa. El mercado atraviesa por un tiempo de gran depresión económica. La gente está sin trabajo. Es una temporada de recesión, bla, 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 bla. ¿No parece que estamos hablando del día de hoy? ¿No parece que está todo como el día de hoy? Sin embargo, él le dijo a Rose, su esposa: Dios nos ha hablado, así que estoy seguro de que Él es más que suficiente para ayudarnos a vender nuestro hogar
en un espacio de tiempo razonable. Unas 2 semanas, dijo el pastor. Y eso es exactamente el tiempo que nos tomó venderla. Se nos presentaron 4 compradores para la casa. Y tampoco la vendimos en un precio barato, regalado, sino que la vendimos a un precio justo según su valor en el mercado. Y además de el comprador nos entregó la suma exacta de $4.500 por la opción sobre su valor de 9.000 en el mercado actual. Así que para nosotros eso fue la evidencia circunstancial de que Dios nos estaba confirmando que estábamos dentro de su voluntad. ¿Sí? Puede haber excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Puede haber excepciones a esto en ocasiones en que Dios está tratando con usted. Hay tiempos en que cuando uno camina con Dios, en las cuales Él nos habla, aunque todas las circunstancias estén en contra suya, solo usted sabe, le ha hablado de una manera tal que es vital marchar hacia adelante. Y cuando los sacerdotes vinieron al Jordán y pusieron sus pies en agua, en las aguas del Jordán, estas se dividieron tal cual había dicho Dios. Y así sucede a veces con las circunstancias. Usted puede caminar directamente hacia el Jordán y ver cómo se han dividido las aguas. Pero también usted puede caminar directamente hacia él y saltar hacia sus profundas aguas y ahogarse. ¿Y acaso no tiene la palabra del Señor y no está, y no está en el consejo apropiado? Entonces, esa no es fe, es una presunción. Yo presumo que voy a bendecir y ser bendecido, pero en realidad Dios no está en el asunto. ¿Sí? La paz con Dios, la sexta luz direccional, es la paz de Dios. La paz con Dios es una paz sobrenatural. La paz con Dios son 2 cosas diferentes. En Romanos 5:1 dice, justificados por medio de la fe, que tenemos paz para con Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo. Cuando usted es salvo, limpiado con su sangre, justificado, o cualquier término que quiera usar, en realidad usted tiene paz con Dios, la cual es una sensación bastante diferente a la paz de Dios que viene al corazón del creyente cuando camina en ese canal de navegación, en ese correcto camino de 7 luces hacia la bendición. Pablo dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. ¿Sí? Fíjese que habla en acción de gracias. Entonces, en su libre árbitro, el versículo clave es el número 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará es la palabra clave, la cual significa actuará como un árbitro,
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, actuará como un árbitro. El propósito de un árbitro es controlar el juego para que sea como debe ser, para que los equipos puedan cumplir y jugar el juego como corresponde. Así que la paz de Dios tiene que actuar como un árbitro para decirnos que si hemos cometido falta o si actuamos correctamente. Por ejemplo, usted está en la encrucijada de una decisión que debe tomar el camino de la izquierda o el de la derecha. Así, haga su decisión. Déjeme darle aquí una simple palabra de sabiduría. Cuando enfrente una decisión, haga una. Muchas personas permanecen días, años en una encrucijada y nunca toman una decisión. Después de que se haya sometido a sí mismo a Dios y la lleve con Él. ¿Sí? En oración constante, entonces tome su decisión, elija un camino. Aquí es donde la paz actúa como un árbitro. Usted ora y le encomienda a Dios y dice, muy bien, Señor, voy a tomar el camino de la izquierda, y en el momento que usted comienza a seguir ese camino, repentinamente siente que la paz de Dios le deja y se pregunta, ¿por dónde se fue Dios? Y cuando su paz le deja, ese es el momento de detenerse y examinar su situación. Y tome nota respecto al lugar donde perdió la paz. Vuelva, retorne al lugar de partida y diga, Señor, tomé la decisión equivocada, me arrepiento, entonces tomo la senda de la derecha, la del bien, y al instante notará que la paz de Dios vuelve a su corazón. Pues esos momentos comprenderá de que está siguiendo su voluntad, la provisión de Dios. Pasemos ahora a la séptima luz, la de la provisión. Busque la provisión de Dios en la dirección en la cual se dirige. ¿Sí? Un pastor, Hudson Taylor, hacía donde Dios guía, Dios provee. Decía esto. Hacia donde Dios te guía, también te provee. Él confirmó diciendo, la obra de Dios hecha en el tiempo de Dios, el kairos de Dios y a la manera de Dios, nunca carecerá de su provisión. Y esto es una ley inmutable que se cumple en el cielo y en la tierra. En lo espiritual es muy poderosa. Esa es la ley inmutable y vale la pena que la puedas recordar. No descuide a su familia. No descuide a su familia. Las personas que dejan a sus esposas, hijos hambrientos y necesitados sin ninguna provisión, porque dice, Dios los está dirigiendo para que salgan a evangelizar América del Sur, Asia, Estados Unidos, es un error. Primera de Timoteo 6, 5, 8. Léelo esa, por favor. Primera de Timoteo 5, 8. Lee Elsa. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor
que un incrédulo. Amén. Primer principio, no puedo dejar de proveer mi casa, mi familia, por seguir detrás de un supuesto mandamiento de Dios. Porque si Dios te manda, Dios te provee. Yo he salido por más de 30 años por todo el mundo. Pero al comenzar, Dios me habló e hice un pacto con Dios. Señor, heme aquí, yo voy a donde tú me digas, voy sin dinero, con dinero, voy con nada. Pero lo que sí te pido que en mi casa nunca falte el alimento, que siempre salga con mi heladera llena, con mis alacenas llenas y mi familia provista para que yo pueda trabajar para ti con tranquilidad. ¿Sí? Hay veces que si uno ha tenido una palabra definida y sólida de Dios, uno camina en fe, en provisión, entrando en una situación imposible. De hecho, si tienes una palabra definida del Señor, o sea, confirmada, está en tu corazón, esa palabra usted puede andar por el aire. Pero si no la tiene, puede que se encuentre en una situación terriblemente dura y terminar su vida en un desastre. ¿Por qué? Porque estamos poniendo palabras que Dios no dijo. No estoy hablando del sufrimiento que una familia puede experimentar por causa de la persecución. El esposo puede ser llamado a compartir el evangelio y por compartir lo meten preso en la cárcel y no puede proveer ni siquiera las necesidades de su familia. Esto es diferente, el comportamiento irresponsable que algunos demuestran al viajar a muchos lugares compartiendo el evangelio, entre comillas, ¿no? Mientras su esposa y sus hijos están desamparados en el hogar. Yo, dice el pastor Mahoney, hice un compromiso con Dios hace algunos años cuando estaba tratando conmigo. Entonces yo le dije, muy bien, Señor, iré a cualquier lugar, se parece a lo que yo hice con mi vida, en cualquier tiempo y en cualquier manera, pero con una sola condición, que tú proveerás para el pago de mis gastos y para mi familia, entonces yo iré. Hermanos, el pastor Mahoney lo testifica y yo le digo que también ha sucedido esto en mi caso, en mi familia, más de 60 naciones, pueblos, ciudades. Sin embargo, llegaba con lo justo, más que con lo justo, con nada, y Dios me proveyó a todo paso del camino y nunca dejó de proveer mi casa. Nunca. Entonces el Señor dijo, gracias, firma aquí, el pacto está sellado, le dijo al pastor Mahoney, Dios me ha sostenido en ese contrato y ha sido más que fiel en su palabra. De su parte, he viajado centenares y miles de kilómetros y nunca me ha llamado para que fuera a dejar mi familia sin provisión, la provisión material adecuada. Siempre Dios provee la provisión adecuada para tu familia cuando le servís. Algunas veces Él no provee. Watchman Nee, un gran autor de libros, pastor americano, dice que la provisión es uno de los primeros modos que Dios tiene de restringir a sus siervos, ¿sí?, que están yendo allí, súper celosos de su voluntad para sus vidas. Él le arrebata la alfombra de la provisión debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque ellos están pensando más en lo que van a ganar, predicando la palabra, que lo que realmente tienen que hacer. Durante 12 años, Dios me arrebató la alfombra que había debajo de mis pies de la provisión y me mantuvo en una situación de extrema pobreza que
apenas podía comprar un boleto de ómnibus de 10 centavos. Para tomar el autobús para ir de un lado al otro de la ciudad, y esto era la pura verdad. Pero cuando Dios cambió esta situación, abrió la puerta, y cuando llegó para mí su tiempo, entonces Él hizo la provisión necesaria, justa, abundante y hasta sobreabundante para cumplir el ministerio. Yo me había adelantado a una distancia de años de Dios, y si hubiera seguido mi voluntad, Él sabe que traté de hacerlo, y de hecho tengo cicatrices en todo mi cuerpo como resultado de querer entrar a través de personas que no era la voluntad de Dios que tocara. Dios utilizó la falta de provisión todos estos años que pasé. ¿Para qué? Para mantenerme para prepararme, en lo que Él quería. Por lo tanto, hemos visto en las promesas de Dios para guiarnos continuamente, que Él nos provee una y otra vez, con 7 luces direccionales para mantenernos sobre el camino correcto en nuestro caminar cristiano. 7 luces de provisión, de paz, de bendición. Hablamos de tener una convicción interna de lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que estemos enteros. Dios quiere que cuidemos el templo de nuestro Espíritu Santo. Dios quiere que hagamos una vida correcta en Cristo y que seamos palabra y gente de bendición. ¿Sí? Él nos guía en la oscuridad, porque hay todavía otra manera en la que Dios nos guía, y la encontramos en el libro de Isaías 42, 16. Léelo, por favor, Isaías 42, 16. Comienza diciendo, y guiaré. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. En el versículo 19 continúa diciendo, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como es mi mensajero que envié? Que es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová. Hay ocasiones en que sus relaciones con Dios, que no sabrá qué camino va hacia abajo o hacia los lados, que ha encontrado alguna vez en esa situación, se ha encontrado alguna vez en esa situación, si se encuentra bajo el castigo de tratos y disciplina del Señor, al igual que José cuando estaba en la prisión de Faraón, incapaz de encontrar una sola luz, sin encontrar una sola luz procesal. José, cuando estaba en la prisión de Faraón, era incapaz de encontrar la dirección, una luz, una guía, sin saber lo que estaba sucediendo allá afuera, en el mundo, ni qué camino seguir. Primero, nos debemos afianzar en la fe. La fe produce confianza y eficacia en las tareas de Dios. Todo lo que deberá hacer es afianzarse en la fe, y si su vida está encomendada al Señor y no está caminando en rebelión voluntaria, Él dice, Dios le está guiando. ¿Sí?
los conduce por la luz, puede conducirlos por la ceguera, pero de cualquier manera Él conduce, Él tiene el control. Él siempre exaltará contigo. Él siempre exaltará contigo. Al contemplar los valles más oscuros de mi vida, cuando parecía que Dios se había alejado, ahora veo que Él siempre estuvo conmigo. Y cuando los pases por las aguas, perdón, dice la palabra, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vino mi perro a visitarme. Bueno, Isaías 43:2 dice, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y cuando manantial de aguas, cuyas aguas nunca te faltarán. Esto está en Isaías 58:11. Hermanos, hasta aquí la palabra de Dios del día de hoy. Debemos tener la guía de Dios, debemos tener la confirmación de Dios por la palabra. El pastor aquí define con 7 ejemplos, 7 luces, las identifica él, para poder ser guía a otros, no ser guía de ciegos, ciegos guiando a ciegos, siendo iluminados por la palabra y el poder de Dios en los milagros para guiar a todo un pueblo, a toda una nación. La semana que viene vamos a ver la manera en cual se aprende a preparar un mensaje, un sermón, que esto es importantísimo para un pastor. Un sermón normalmente tiene la predicación, el propio sermón, la predicación que expone el tema a tratar, el sermón biográfico y, por supuesto, tiene que ver con la personalidad del predicador. ¿Qué tipo de persona eres? Porque no todos predicamos iguales, no todos somos iguales para ministrar la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos del seminario. Recuerde que el domingo a las 7 de la tarde tenemos el culto. Si se quiere anotar en el seminario de los miércoles de Guerreros de Dios, está causando mucho efecto en el mundo espiritual y hay muchas bendiciones y ya testimonios de la gloria de Dios, de gente que me está escribiendo y que está diciendo que puede ya vencer cosas que antes no vencía. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendecimos a todos los hermanos que han participado. Bendice, Señor, a la pastora Mónica, a su hijo, a todos los que están enfermos, a Irene en España, que están pasando por enfermedad o tribulación, y en el nombre de Jesucristo les declaramos sanos. Señor, que esta palabra sea de luz para todos tus hijos, para todo tu pueblo, aún los que están aquí, los que verán repeticiones. Señor, te damos gracias por la revelación, gracias por la palabra, y gracias, Señor, por habernos hecho hijos tuyos. Señor, te bendecimos y declaramos que somos más que vencedores en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo, 19 horas. Bendiciones para todos. Chao, hermanas. Que Dios las bendiga. Buenas noches, Chao. bendiciones para todos. Bendiciones, hasta luego. Y esperemos muchos testimonios esta semana, así que yo estoy esperando cosas grandes, así que Amén, amén. gloria a Dios. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Gisela. Gracias.